Buenos días, mi nombre es Andrea Centeno y les voy a hablar sobre la enfermedad de Hirschsprung, megacolon congénito. Se considera uno de los trastornos conocidos como disganglionismo, que incluye también el hipoganglionismo y la displasia neuronal intestinal. Es una enfermedad congénita relativamente frecuente, pero de transmisión compleja, por lo que el mendelismo no es siempre aparente. Los recién nacidos pueden presentar un síndrome obstructivo con riesgo de colitis, sepsis y perforación, por lo que el diagnóstico tiene que ser precoz para realizar el tratamiento. Epidemiología. Se estima la incidencia en un caso por 5.000 nacidos vivos, aunque varía en diferentes grupos étnicos. 1, 1,5 y 2,1 y 2,8 por 10.000 nacidos en hispánicos, caucasianos, afroamericanos y asiáticos, respectivamente. En algunos, en algunos grupos cerrados como los mononitas, la Pensilvania llega a 1 por 500. La incidencia por sexo puede variar según la extensión del aganglionismo o por su asociación a diferentes síndromes. El ganglionismo de segmento corto en 4 veces, más frecuente en varones, pero poco más de una vez en los segmentos largos. Etiopatogenia. La etiología es desconocida, aunque se considera multifactorial. Un ambiente intrauterino adverso y en muchas ocasiones factores genéticos indicarían sobre la proliferación, maduración, migración y apoptosis. Las células del sistema nervioso entérico. La patogenia se explicaría por una detención de la migración cefalocaudal de los precursores neuronales, derivados de la cresta neural a lo largo del intestino durante la embriogénesis. Los neuroblastos tendrían que situarse a lo largo del intestino, entre la cuarta semana de gestación y la segunda, en la que alcanza el recto fetal. La genética. La más frecuente parece ser una malformación con un patrón complejo de herencia, baja de penetración, sexo dependiente y variable extensión. En la clasificación tenemos el límite inferior del aganglionismo, el esfínter anal interno es constante. El límite superior es variable y sirve para clasificar la enfermedad. La enfermedad Hirschsprung es más frecuente, es la de segmento corto, donde el ganglionismo no se extiende más allá del sigma, en 80% de los casos. Un pequeño número de esta clase son de segmento ultracorto o justanales. Cuando el aganglionismo ocupa solo el recto distal por debajo del suelo de la pelvis. Es de segmento largo cuando el aganglionismo es proximal al sigma, un 20%. En una minoría de este grupo, el defecto ocuparía todo el colon o todo el intestino. Las formas en las que una porción del colon está aganglionótico, proximal o un segmento normal son muy controvertidas. El cuadro clínico. Normalmente el 98% de los recién nacidos eliminan meconio en las primeras 24 horas de vida. Alrededor del 50% al 90% de los recién nacidos con la enfermedad no eliminan meconio en las primeras 48 horas de vida.
Los lactantes presentan estreñimiento, distensión abdominal y por último vómito, como en otras formas de obstrucción intestinal distal. En ocasiones los lactantes con aganglionosis de segmento ultracorto tienen solo estreñimiento leve o intermitente, a menudo con episodios interpuestos de diarrea leve, lo que retrasa el diagnóstico. Los lactantes mayores y niños, los signos y síntomas son anorexia, estreñimiento, ausencia de impulso defecatorio fisiológico y en el tracto rectal, recto vacío con materia fecal probablemente en niveles más altos del colon y una eliminación explosiva de materia fecal. Retirar el dedo explorador es el signo de explosión. Los lactantes también pueden mostrar retraso del crecimiento. Con mayor frecuencia, los lactantes pueden presentar enterocolitis de Hirschsprung. En el diagnóstico tenemos enema opaco. Este ofrece más información que el rayos X simple. Y aunque su sensibilidad es 70% y especificidad 83%, son inferiores a las otras pruebas diagnósticas. Suele ser la primera a realizar. Tenemos la manometría rectal, tiene alta sensibilidad, un 91%, y especificidad, 94%. Y resulta muy útil en los casos de segmento agangliónico ultracorto, debido a la contracción mantenida del área afectada. Existe de forma característica una ausencia de reflejo anal inhibitorio. Tenemos el estudio histológico, establece el diagnóstico de certeza. Aunque la técnica considerada como patrón oro es la biopsia quirúrgica, que incluye capa muscular, sensibilidad y especificidad con un 100%. Tratamiento. Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento siempre es quirúrgico. El objetivo final es resecar el segmento afecto, llevando el intestino con células ganglionares hasta el ano, preservando la continencia. Por ello es muy importante preparar el colon para la cirugía, vaciándolo de heces mediante irrigaciones de suero salino y maniobras de dilatación anal. De esta manera evitaremos la aparición de posibles episodios y enterocolitis y dejaremos un colon de calibre normal previo a la cirugía.